Pues la verdad que es un privilegio ser parte de esta iglesia. Ya son 7 años, casi 8 años estarles apoyando y sirviendo. Ante todo, gracias a Dios y gracias a los pastores, Pastor Otilio, hermana de Celina, y a todo el liderazgo por su generosidad, por su bondad, por permitirnos a mi esposa y a mí ser parte de esta iglesia, especialmente con el Ministerio de Matrimonio y Familia, y bueno, las veces que nos piden también poder predicar en los cultos dominicales. Como bien digo, nuestro pastor, mi pastor Otilio, mi esposa el día jueves pasado se sometió a una cirugía, ya estaba programado ciertamente, pero tiene que estar en reposo varios días. Obviamente, bueno, cuando el pastor Otilio me comunicó que deseaba que yo viniera para acá, claro, yo le pregunté a ella, porque ella y yo y ella uno somos, ¿no? Ella me dijo, dale, tú tienes que ir, porque nosotros a Getsemaní nunca le decimos que no, y mucho menos nuestro pastor Otilio. Cuando Otilio dice algo, eso es y punto, eso no está en discusión ni análisis, porque es un privilegio poder servir, de verdad es un privilegio poder servir a Dios aquí con ustedes en particular. Pero hay otro detalle que el pastor no dijo, quizás no se acuerde, hoy cumplo años. Imagínense. Primero mi esposa convaleciente y yo de cumpleaños, para que ustedes vean el compromiso que tenemos. No, yo nunca pongo excusa, no, que no sé qué, que no. Es que esto es parte del servicio a Dios. Y yo celebro mi cumpleaños con ustedes y ustedes conmigo. Cualquier cosa ya saben, no vamos a mentir, es otro tema. Bueno, vamos a estar compartiendo en esta mañana el mensaje que le hemos puesto por título La verdadera libertad, la verdadera libertad. Y cuando llegué al culto, a través de las oraciones que estaban haciendo, a través de las canciones que cantaban, a través del homenaje que nuestro pastor acaba de hacer a Panamá, y la antesala cuando él estaba hablando de lo que significaba hacer patria, yo creo, pastor, que ya el mensaje se dio, me voy, no mentira. De verdad que todo lo que hicieron y dijeron es base para lo que voy a decir a continuación. O sea, todo lo que ustedes escucharon, todo lo que ustedes participaron, ténganlo en cuenta como parte de este mensaje. El pasaje central es el libro, el Evangelio según Juan, capítulo 18, lo voy a volver a leer, que son los versículos del 31 al 38. Estoy aquí, estas gafas son nuevas, así que ando así como desubicado. Si acaso tengo una semana con ellas, así que estoy acostumbrándome. Ténganme compasión. Bien, dice así la palabra del Señor. Juan 8, 31 al 38 dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Amén. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, en esta oportunidad una vez más te honramos, te glorificamos, te damos las gracias por tu amor, bondad, misericordia. Gracias por el privilegio, Señor, de ser tus hijos. Gracias por fijarte en nosotros para buscarnos, para salvarnos, para transformarnos, para darnos perdón, para darnos una nueva, única y última oportunidad para poder ser tus hijos y poder ser salvos. En esta mañana, en este hermoso día, en este hermoso lugar, te pedimos que te manifiestes,
poderosamente en nuestras vidas, y que esta verdad que ya tú proclamaste, esta verdad que tú eres, la verdad se manifieste en nuestras vidas poderosamente en este momento y siempre. Tú eres el invitado especial, tú eres el maestro, tú eres el Señor, tú eres el Rey, tú eres nuestro todo, Señor. Este lugar se convierte y es y sigue siendo casa de Dios y puerta del cielo. Señor, perdona todo pecado, límpianos de toda maldad, libéranos de toda opresión, y que esta verdad en esta mañana cause y produzca el fruto por el cual tú la diste, Señor, en aquel entonces y la sigue dando en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Como dijimos, hermano, a este mensaje le hemos puesto la verdadera libertad. Hace un momento, todos nosotros, lo cual nos llenó y me llenó de mucha alegría, estábamos celebrando nuestra patria panameña, ¿cierto? La verdad que es una felicidad, no hay manera de cómo explicar qué significa ser panameño. Y estoy seguro que todos los que han tenido la oportunidad de salir de Panamá, yo también la he tenido, cuando estamos lejos por allá, se activa una cosa que se llama, esa palabra que es una palabra muy panameña, cuando uno le da como una congoja, es una palabra que no es otra, muy panameña, que le da cabanga, esa es la palabra. Esa es la palabra. Cuando uno está afuera, a mí me pasó una vez que estuve por allá, yo estaba que no sabía dónde ubicarme y finalmente regresé. Estaba estudiando, pero no aguanté. No tuve la capacidad de estar fuera de mi país. La verdad que es algo maravilloso. Bueno, vamos a conectar un poco la historia de lo que acabamos de celebrar o recordar, pero luego ir al pasaje que hemos compartido en esta mañana. Cuando todos nosotros, y esto lo hemos celebrado hace poco, ¿cierto?, podemos traer a memoria lo que fue el acta de independencia de Panamá de España, ¿cierto?, de 1821, el acta de independencia de Panamá, o separación dicen otros, de Colombia de 1903. Los motivos centrales de esta independencia, ¿cuáles fueron? La gente hablaba libertad, justicia, orden, paz y bienestar. Era el sentir de los panameños durante la época española y también el sentir de los panameños durante la época colombiana. Ahora, ciertamente, todos estos sentires, todas estas enfoques eran necesarios y positivos, claro que sí. ¿Quién pudiera soportar estar bajo opresión extranjera de los españoles en su momento? Y atención, sin pasar por alto todo el daño que hicieron los españoles cuando les robaron, esa es la historia, le robaron sus tierras a las naciones indígenas. Y no solamente los españoles, sino también los británicos, los franceses, los holandeses y todos esos imperios que vinieron, esa es la historia, a robarse las tierras de lo que hoy conocemos como continente americano. Ahora bien, se dieron las mezclas y estamos todos nosotros. Tenemos que honrar a las naciones indígenas y siempre que podamos defender a las naciones indígenas y nunca guardar silencio cuando las naciones indígenas son vulneradas. Eso nunca se nos olvide, porque ellos pagaron un alto precio. ¿Y qué decir cuando trajeron a las naciones africanas a América como esclavos, que los cazaban allá en los distintos países para traerlos acá y convertirlos en algo peor que animales? También honremos a las naciones africanas y honremos a su descendencia, que por cierto todos tenemos algo también de africano. Yo también tengo algo por parte de mi madre y todos tenemos algo de indígena también. No podemos negar esas raíces. Pero ciertamente se fueron formando nuevas naciones, nuevos pueblos, y todo dentro de una perspectiva estrictamente terrenal. Cuando gritaban independencia era con motivaciones terrenales, motivaciones económicas, políticas y sociales, claro, valioso e importante.
Y como nuestro pastor hace un momento hablaba sobre hacer patria, nosotros no terminamos este proceso el 3 de noviembre de 1903. Todos los días tenemos que luchar arduamente por nuestra independencia. Defenderla de muchas cosas. Y ustedes conocen la historia. Todo lo que hemos tenido que soportar. Porque lamentablemente nosotros nacimos como república, pero bajo el control de una potencia, de la cual todavía tenemos que estar soportando todas las cosas que ellos dicen. Pero a pesar de eso, tenemos que seguir luchando por nuestra identidad panameña. Porque a través de la historia, ni los españoles, ni los colombianos, hablando de la Gran Colombia, ni los norteamericanos han podido borrar lo que somos nosotros, que somos panameños. Ahora, tenemos que esforzarnos, hermanos. Y conecto con la palabra del pastor. Hacer patria. ¿Qué es hacer patria? Solamente vestirnos de gala folclórica. Sí, es parte, pero hay algo más importante: hacer el bien, cumplir con los mandamientos de Dios, respetar las leyes. Eso es hacer patria. Y no solamente en noviembre, sino durante todos los días del año. Ahora, estos movimientos de independencia y aún los movimientos nacionalistas que como panameños hemos vivido a través de los años de república y por supuesto muchos años atrás, claro que nos llenan de alegría, lo reiteramos, porque nos recuerdan nuestra identidad como panameños. Pero hay algo que estos movimientos de independencia no tuvieron, y es que no giraron en torno a la libertad espiritual. Estos movimientos de independencia no estaban luchando por una independencia espiritual. Que la iglesia mayoritaria es la que tomó el control. Hermano, era simplemente religiosidad. Porque ¿de qué nos sirve tener una religión y seguimos en pecado? ¿De qué nos sirve tener una religión y no tenemos un conocimiento de la verdad? Sí, cuando vino la independencia en 1903, la iglesia mayoritaria logró que pusieran un artículo en la Constitución que hoy por hoy se mantiene sobre el tema de que la religión de la mayoría de los panameños, y ustedes saben que dice, inclusive a nivel educativo, llegaron a tener mucho control e influencia, inclusive al día de hoy. Ahora, gracias a Dios por la llegada de los primeros misioneros evangélicos y luego con el tiempo misioneros inclusive de la Asamblea de Dios. Y hoy por hoy la iglesia evangélica ya está en un porcentaje bastante elevado, rondando entre el 20 y el 25%, enseñando qué significa el cristianismo. Ya no desde una perspectiva religiosa, sino una perspectiva real, de una perspectiva de aquellos que dan frutos, de aquellos que son transformados. Eso es lo que es el cristianismo. El cristianismo no se reduce a actividades, a momentos, a todas las cosas que se conocen. No, el cristianismo tiene que ser la evidencia de la transformación en el corazón de aquellos que se llaman cristianos. Entonces, estas independencias, retomando el tema de la independencia, lucharon por mejores destinos, sí, y recordamos a grandes personajes en la independencia española, la colombiana, claro que sí, pero nunca lucharon contra el principal problema de la humanidad, el cual es el pecado. Porque noten algo, y esto es algo que es parte de la historia, de repente en la escuela no nos lo cuentan, pero uno tiene que ponerse a investigar. Porque ¿qué sucede? Se fue el gobierno español, se fue el gobierno colombiano, pero quedaron las mismas castas de siempre. Las mismas cúpulas de poder se quedaron tras bastidores. Y hoy por hoy tenemos que seguir luchando con eso. Porque antes gobernaba la corona española, antes gobernaba el gobierno central de Colombia. ¿Y ahora quiénes son los que gobiernan? Usted va a ver los nombres, no vamos a entrar en eso porque esta reflexión es espiritual, no quiero entrar en otros temas. Pero hoy por hoy sigue lo mismo. ¿Cuál fue el precio real que se pagó por la independencia? Hay todo un tema, una leyenda que no quiero hablar de ella, y que hoy por hoy lamentablemente estamos cosechando. O sea, las cosas que se hicieron no se hicieron con apego a la ley moral de Dios.
con toda la independencia política, la celebramos y todo aquello, pero hubo un tras bastidores que no conllevó luchar en contra del pecado, que ese sigue siendo el problema del pueblo panameño. Y sigue siendo el problema del pueblo latinoamericano. Y sigue siendo el problema del mundo en general. Y precisamente en Juan 8, 31 al 38, que es el pasaje central de nuestro mensaje, se habla de la verdadera libertad. La verdadera libertad, hermanos, no es política, no es económica y no es social, sino que es espiritual. Me viene ese pasaje en la Biblia que dice: ¿de qué le sirve al hombre conquistar el mundo y pierde su alma? Si yo no tengo esa libertad espiritual, todo lo demás es nada. ¿Y cómo se garantiza o se logra esta libertad? Conociendo la verdad. Vamos a hablar de qué significa conocer la verdad, porque conocer la verdad no es saberme la Biblia de memoria. Hasta el maligno se sabe la Biblia de memoria, y por esa razón deja de ser diablo. No, con todo y que se la sabe de memoria. Recuerden cuando Jesús se enfrentó al maligno en el desierto de Judea, ¿se acuerdan? Después de los 40 días de desierto, ¿quién se le apareció? El maligno. ¿Y de qué le empezó a hablar el maligno a Jesús? Ah, pero escrito está, pero escrito está. Y dejó de ser diablo. Por supuesto que no dejó de ser diablo. Pero ¿qué sucede? Él no puede conocer la verdad y jamás la va a poder conocer, porque su destino es la condenación eterna, tal como lo dice el libro de Apocalipsis. Pero nosotros, que sí somos seres humanos, tenemos la oportunidad de recibir, los que no la han recibido, esa libertad a partir de conocer la verdad. Algo importante a destacar, no solo del libro de Juan capítulo 8, sino de todos los momentos en que Jesús tuvo confrontación con los judíos, sobre todo con los líderes. Ellos esperaban una libertad o independencia. En ese momento, ¿de quién? Del Imperio Romano, en ese momento. Pero durante toda la historia del pueblo de Israel, ellos siempre han tenido esa dinámica: independencia, cautividad, independencia, cautividad. ¿Qué si los egipcios? ¿Qué si los babilonios? ¿Qué si los asirios? ¿Qué si los persas? ¿Qué si los romanos? ¿Qué si los otomanos? ¿Qué si los bizantinos? En fin, una independencia que va y viene, va y viene. Hoy por hoy tienen casi un poco más de 70 años y no sabemos qué vaya a pasar. Lo digo con fundamento en que la restauración de Israel solo puede ser cuando regrese el Mesías. Ellos tienen ahora mismo un gobierno político y secular, no bajo el gobierno del Mesías. ¿Qué va a pasar después? Solo Dios lo sabe, Dios los guarde y Dios los bendiga. Pero entonces ese era el debate que ellos tenían. Ellos querían que Jesús lo que en algún momento lo pensaron, que Jesús se volviera un gran guerrero, que sacara la espada, que derrotara a los romanos, y Jesús no hizo eso. Porque Jesús, como Mesías que es y Señor que es, Él tenía que cumplir las profecías mesiánicas, que tenían dos fases. La primera fase, el Cordero de Dios. Usted lee Isaías 52, 53 y usted lo entiende fácil, cuando lo lee con conciencia y con detenimiento. El Mesías primero tenía que crear la liberación espiritual. Y cuando haya llegado el fin de los tiempos, cuando se incorpore a la iglesia el último que tenga que ser salvo, entonces el Mesías Cordero ya no va a ser Cordero, va a regresar a la tierra a imponer un gobierno de orden, justicia, para gobernar con vara de hierro. Eso será al final de los tiempos. Pero en el momento que Jesús se confrontó con los judíos, les habló de algo más importante, más necesario y más urgente que tener libertad o independencia política, que tener libertad e independencia económica y financiera, que consistía en libertad espiritual. Ser libre de la influencia del pecado, ser libre de las cosas que nos oprimen, de las cosas que nos corrompen, de las cosas que nos hacen daño. Mire, tan fuerte fue la confrontación de Jesús, que le dijo a esos judíos que eran hijos de ¿quién? ¿De Abraham? ¿O de quién?
genéticamente de Abraham, pero espiritualmente Jesús le dijo hijos del diablo. Así habló nuestro maestro. Nada de suavizar las cosas. Hijos del diablo, le dijo a ellos. Bueno, a los que no creían en él, por supuesto. Ahora, quiero dejar claro, luchar contra las opresiones e injusticias terrenales es correcto. ¿Cuánto no daríamos nosotros por defender nuestra patria? Llegado un momento de peligro. ¿Cuánto no estaríamos dispuestos? Quizás algunos sí, otros no, unos se atreven, otros no, pero seguro que todos alzaríamos la voz por defender nuestra patria. Pero no solamente defenderla de una invasión de un gobierno extranjero, también defenderla del crimen, de la corrupción, de la delincuencia, del abuso infantil, de la violencia doméstica y la lista inmensa de cosas que destruyen o afectan a nuestra sociedad. Hay que luchar contra todas las opresiones que existan, luchar contra toda injusticia. No podemos guardar silencio. Cada cual lo hace según como puede hacerlo, pero tenemos que hacerlo. Defender a nuestra patria. Pero esta lucha contra las opresiones sociales, políticas, económicas, debe tener como base la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Porque, hermanos, y lo hemos dicho tantas veces, y perdonen que suene como papagayo, loro, disco rayado, como quiera, no sé, o los más jóvenes, no sé cuál sea la tecnología a decir en cuanto a eso. Pero, ¿qué sucede? Si nosotros no predicamos el evangelio, la gente no va a cambiar. De nada sirve que estemos insultando a medio mundo, hablando mal de todo el mundo, que tal político, que tal, hermano, nuestro insulto no cambia a la gente. Nuestra crítica, ladrones, eso no cambia a la gente. Tenemos que orar por la gente, ir a donde está la gente. Si aún usted tiene inquietud por algún diputado, vaya y visítelo y háblele, quiero hablar de parte de Dios contigo. Vaya a la presidencia, también hágalo. A donde usted crea que tenga que ir, vaya y lléveles el evangelio, o me incluyo también, y prediquemos el evangelio. Algunos se arrepentirán, otros no, pero esa es la forma correcta. No usar, y lo digo con respeto y respeto a la libertad de expresión, pero no usar las redes sociales para estar mandando cosas, para denigrar a todo el mundo. ¿Y cambió alguien? ¿Se arrepintió alguien? ¿Dejó de ser un ladrón? ¿Dejó de ser un pillo? No. La gente solo cambia con la exposición de la palabra de Dios y que la persona acepte a Cristo como Señor y Salvador. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Porque el único que cambia a la gente es Dios, hermano. Yo no estoy aquí porque yo haya podido ser lo que soy, porque yo soy bueno, para nada. Yo soy malo, soy pecador. Como decía un escritor, decía, yo soy un vil pecador salvado por la gracia de Dios. Y cada uno de ustedes es lo mismo. Aquí nadie está, aunque sé que todos son bonitos, pero aquí nadie está por su linda cara. Estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Él es el que hace que las cosas sean diferentes. Y como decía un hermano que siempre recordaré, hermano Fermín Góndola, mi primer mentor cuando yo comenzaba, él decía, si hay algo bueno en mí, es la presencia de Cristo, ni más ni menos. Vamos a ver algunos aspectos sobre todo esto de la libertad terrenal y la libertad espiritual. Lo primero que quiero decir es que, y reiterar porque sé que lo acabo de decir, la libertad terrenal no es sinónimo de libertad espiritual. Y aquí hay un tema muy importante, porque hoy por hoy hay personas que están vendiendo un tema de la famosa teología de la prosperidad, que quieren dar a entender que porque si tú tienes riquezas, ya tú eres bendecido por Dios, hermano. Eso no es así. Claro que Dios prospera, por supuesto, pero hay que trabajar bastante. Hay que sudar la gota bastante. Hay que esforzarse, hay que ser responsable. Claro que sí. Ah, que Dios nos bendice. Pues claro que Dios nos bendice. Habrán unos que tienen más que otros, gloria a Dios. Pero ese es el resultado de la misericordia de Dios. Es el resultado de la bondad de Dios. Pero también es el resultado de nuestro esfuerzo. Si yo no trabajo, ¿cómo yo voy a estar? ¿Qué sinvergüenzura es esa? El apóstol Pablo no lo dijo. El que no trabaja, en pocas palabras, el que no trabaja, que se muera de hambre, punto.
Salvo que la persona tenga una situación de discapacidad, bueno, hay que ayudarla. Pero si la persona está en su capacidad completa, vaya a trabajar. Tan simple como eso. Y al final de cuentas, Dios va a prosperar nuestro esfuerzo. Y Dios abrirá puertas donde están cerradas las cosas. Y nos dará oportunidades. Pero volvemos a lo mismo. La libertad terrenal no es sinónimo de libertad espiritual. Ahora, vamos a ver un contexto. En el caso específico del pueblo de Judá, que a pesar de la falta de libertad terrenal que tenían, ellos recibieron la promesa de que Dios les iba a dar libertad. Ahora, esa historia del pueblo de Judá o del pueblo de Israel es un tema muy extenso, no tenemos el tiempo para hablar de eso, pero es una historia bien compleja, porque tiene que ver también con la falta de obediencia del pueblo. Si tú obedeces, vas a ser bendecido, pero si tú no obedeces, vas a ser castigado. Le hace el libro de Josué, solo por citar un ejemplo. Cuando habla de las bendiciones versus las maldiciones, son más las maldiciones que las bendiciones. Si usted las cuantifica, prácticamente el doble, por no decir el triple. Entonces, usted tiene que considerar, si yo soy obediente, entonces soy bendecido. Ahora, esa bendición no se va a manifestar en la parte material, porque a veces estamos acostumbrados, queremos ser felices por tener dinero, hermano. El dinero va y viene, pero una limpia conciencia no lo compra el dinero. La limpia conciencia es el resultado de tu relación con Dios, de tu arrepentimiento y el mío, claro, nuestra conversión, nuestra relación con Dios. Hermano, yo prefiero tener eso a tener toda la riqueza del mundo, porque yo quiero tener paz con Dios y tener segura la salvación de mi alma. Aunque la salvación de mi alma depende de la gracia de Dios, pero yo no puedo pretender que soy salvo y ando viviendo como me da la gana. Ahí no hay coherencia en eso. Si soy salvo, tengo que actuar correctamente. Si no soy salvo, entonces todo lo demás. Pero veamos qué ocurrió con el pueblo de Judá. Ellos tenían la promesa de que iban a ser liberados. ¿Se acuerdan? Lo vemos los diferentes profetas, sobre todo Jeremías, que hablaba de que ellos iban a ser invadidos y cautivados, como en efecto sucedió por Babilonia. Pero hermanos, recuerden la historia, no podemos zafarnos de la historia. Todo esto fue el resultado de los procesos pedagógicos de Dios. Mire, inclusive, aún las cosas duras es parte de algo que Dios nos quiere enseñar. Por ende, haber estado bajo los efectos en ese momento del control babilonio era necesario para este pueblo, que después lamentablemente no lo aprendieron, porque después vemos a Malaquías otra vez y el resto de los profetas otra vez hablando de lo que ellos no aprendieron años y siglos atrás. Pero mira algo interesante. Independientemente de que hubiese una libertad terrenal, había un mandato de Dios, y esto conecta con las palabras del pastor Otilio hace un momento. No importa la circunstancia, el profeta específicamente Jeremías les dijo a ellos, usted puede buscarlo en el capítulo 29, que se titula Las cartas de Jeremías a los cautivos de Babilonia. ¿Qué le mandó a hacer Jeremías al pueblo? Edifiquen casas. Usted lo puede leer en Jeremías 29, del 5 al 7. El pueblo cautivo, edifiquen casas, habiten casas, planten huertos, coman del fruto, cásense, tengan hijos, procuren la paz de la ciudad donde van a estar, porque en su paz todos tendremos paz. Hermanos, sí, podemos luchar contra la injusticia, pero ¿y nuestro deber cristiano cuándo lo cumplimos? Usted cree, y no lo voy a decir por ninguno de ustedes, pero a ustedes se lo digo, ¿cree usted que porque salgamos a gritar, a amenazar, a tirar piedras, quemar llantas, a romper vidrio, eso es puro vandalismo, vamos a contar? Pero bueno, ¿usted cree que por eso la gente va a cambiar? Pero cuando la iglesia sale y marcha proclamando la palabra, orando en cada esquina y predicando por doquier, esa es la forma de cumplir este mandato que está diciendo aquí el libro de Jeremías. Pero además,
que nosotros seamos ciudadanos ejemplares. El cristiano debe ser un ciudadano ejemplar. No es que me señalen a mí como la peor persona, el peor vecino, el peor esposo, el peor funcionario. No, es que la gente tiene que saber que en cada uno de nosotros debe haber algo diferente. Y esa es la forma de, a pesar de en un momento dado no tener libertad política o lo que sea, así actúa el pueblo de Dios. Mire, por citar algo histórico, cuando el Imperio Romano se dio una peste, por allá no me acuerdo, siglo II o III, no me acuerdo, creo que se llamaba la peste negra, no recuerdo el nombre, pero había una peste, mucha gente estaba muriendo y muchos niños quedaban en la calle. La gente romana no tenía el deseo de salvar a sus hijos, sino dejarlos por ahí tirados. ¿Y quién cree ustedes que iba a buscar a esos niños para rescatarlos? ¿Quién cree usted que iba a buscar a esos niños? Creo que es fácil responder. ¿Quién usted cree que lo hacía? La iglesia. La iglesia no estaba solamente orando y no, vamos a buscar a esos niños en la calle porque sus padres no los han querido rescatar. Y así usted busca la historia. Muchos niños fueron rescatados en esa época del Imperio Romano que se dio esa peste. Cuando se dio el famoso tsunami en el Pacífico, los grupos islámicos, ¿qué no hacían contra la iglesia? No, el país de Indonesia, ¿qué no fue? Hermanos, cuando vino el tsunami que barrió a 250,000 personas, ¿quién cree usted que ayudó a la Cruz Roja y a todos los países a hacer ese proceso de ayudar a la gente con las comidas y todo? La iglesia, los templos cristianos que hasta meses atrás habían sido objeto de ataques, estaban siendo utilizados como refugios para personas que no tenían hogar y para llevarles alimento y medicina. Así funciona la iglesia. La iglesia tiene que ser el cuerpo de bomberos espiritual, por decirle algo, la Cruz Roja espiritual, por decir algo, de este mundo perdido, que conecta con lo que acabaron de decir, el pastor lo dijo, de ser sal y luz. Hermanos, nosotros tenemos que ser testimonio en lo que decimos, pero también en lo que hacemos. Porque a veces, y no lo voy a decir por mal, pero a veces hablamos mucho, pero ¿qué tanto estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Qué fruto estamos dando? En medio de esto también quiero recordar lo que nos dice Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guarda. Este pasaje de Salmo 127:1 nos está diciendo que no tiene ningún sentido esforzarnos por cosas temporales y pasajeras. Y eso es lo que muchas veces muchas personas están haciendo. Están preocupadas por las añadiduras. Solo están detrás de las añadiduras. Pero, ¿de qué sirve eso si no se tiene a Dios como el centro de nuestras vidas? Todo lo que hagamos, absolutamente todo, tiene que tener a Dios como fundamento. Porque Él es la roca, Jesucristo es la roca inconmovible de los siglos. Y el propio Jesucristo enseñó que si estamos sobre Él, nada nos va a derribar, nada nos va a destruir, nada nos va a confundir. Entonces, además, este pasaje nos recuerda otra cosa. Salmo 127:1, que Dios es nuestro sustentador y nuestro proveedor. Hermano, yo sé que cada uno tiene su historia aquí. De repente unos han pasado por situaciones más extremas que otros, pero sé que podemos dar testimonio de que Dios siempre nos ha proveído. Siempre. Y atención, Dios nos va a dar lo que necesitemos. Porque a veces pensamos que quiero millones. No, hermano. Dios te va a dar a mí y a ti y a todos lo que necesitas. No lo que no necesitas. Y para cerrar este punto de Salmo 127:1, tenemos que recordar que la estabilidad y la fortaleza de una familia, y en este caso de una nación, solo está en conocer y obedecer a Dios. No hay otra forma de que haya estabilidad en la nación. Y mire, pastor, ciertamente conectando con sus palabras, independencia, pero mire toda la lista de cosas que hemos vivido como república.
No hay tiempo para hablar de eso, pero uno busca donde usted mete la mano en la historia de Panamá, le sale un chorro de pus. En el momento histórico que usted quiera, va a encontrar cosas que usted se va, si no se toma tiempo su pastilla del corazón, le va a dar algo. Bueno, los que toman, ¿no? Entonces, la nación está desestabilizada porque no tiene a Dios como el centro de su vida. Y lamentablemente, reitero, hermanos, hay mucha religión, claro que sí, pero eso no significa absolutamente nada si no tenemos un conocimiento de la verdad que justamente viene en este momento, del cual vamos a hablar. ¿Qué significa conocer la verdad? Otro aspecto que hay que tener presente es que nuestro mayor y principal gobernante debe ser Dios. Es más, nuestro único gobernante debe ser Dios. En Salmo 33:12 leemos que la nación que tiene a Jehová como su Dios es bienaventurada. ¿Qué significa que sea bienaventurada? Que es declarada justa, que es declarada bendecida. Pero cuando en la nación tenemos otras cosas que no honran a Dios, idolatría, carnavales y muchas otras cosas, entonces, ¿cómo pretende esa nación exigir bendición si no está honrando a Dios? ¿Por qué se sorprende cuando las cosas malas le pasan si no está honrando a Dios? En Salmo 22:28 también tenemos que el Señor es el que gobierna y reina sobre todas las naciones. Siempre tenemos que recordar que Dios es el que controla y gobierna todo. En estos días, cuando fui no fue fácil, pastor, un día sin mi esposa, eso fue feo, porque mi esposa tiene varias enfermedades crónicas y por la operación que le iban a hacer tenían que ponerla en un coma inducido para ponerle anestesia total y ponerla a respirar con un aparato. Usted no crea que la cabeza de uno estaba muy suave. Cuando ella sale, el día que voy a buscarla, una doctora me dice, ay, por suerte le dan libertad, le dan salida hoy. Yo le dije, no por suerte, es porque Dios quiso que el médico residente viniera a darle esa salida. Ahora, después tuve una situación con ella, que no sé si es atea o qué, un poquito complicada la doctora esa. Pero lo que quiero decir es reconocer que todo depende de Dios. Como dice Romanos, no depende del que quiere, ni del que corre, ni del que se esfuerza, sino de Dios que tiene misericordia. Y eso es lo que tenemos que recordar siempre. El Señor está en el control de todo. Esto también nos habla, y conecto con la oración de nuestra pastora Dioselina sobre el tema de las leyes, que cuando no se toma a Dios en cuenta, entonces tenemos leyes vacías. Leyes que fomentan el caos, leyes que fomentan la corrupción y la inmoralidad. ¿Y qué pasa cuando Dios no es el centro de la vida de una nación? Entonces tenemos instituciones que se corrompen. ¿Cuánta historia republicana tenemos de estarnos quejando de la corrupción? ¿Y eso dónde comienza? En el corazón. Y no es porque sean funcionarios públicos, es porque son seres humanos que no le han entregado su vida a Cristo. También tenemos que las libertades sin Dios se pierden. Si Dios no es parte del corazón de una nación, ahí la libertad verdadera no existe y se pierde. Pero donde Dios gobierna hay justicia, hay paz y hay dirección moral. Cuando Dios realmente gobierna en el corazón de una nación, de las personas que conforman esa nación. El otro aspecto que quiero resaltar más puntualmente y más grande es lo que habla el mensaje, el pasaje que leímos sobre la verdadera libertad, que es espiritual. ¿Y quién otorga esa libertad? ¿Quién otorga la verdadera libertad? Cristo. Y de eso, reiteramos, es lo que habla Juan 8, 31 al 38. Mire, todo ser humano, todos, por naturaleza, estuvimos unos, otros están cautivos moral y espiritualmente por causa del pecado. El pecado es una naturaleza, lamentablemente heredada desde el inicio de la humanidad. Por allá atrás usted conoce la historia.
Y ese asunto, lamentablemente, todos los seres humanos tenemos que estarlo cargando. Aún nosotros como cristianos tenemos que luchar con la vieja naturaleza, ¿sí o no? Aquí no hay ni un ángel infiltrado, ¿verdad? Todos somos seres humanos. ¿Alguien tiene alas en la espalda? Bueno, que vaya al médico, pues eso sería raro, ¿no? Pero todos tenemos que luchar con esa vieja naturaleza. Entonces, para aquellos que aún no se han convertido, el pecado, ¿qué es lo que hace? Cauteriza la conciencia. Hace que las personas no tengan capacidad de discernir entre el bien y el mal. Igual le da el bien como el mal, porque no saben que es una cosa ni la otra. Y por causa de eso actúan mal. Por causa de eso son personas que hacen daño, son perniciosos, tanto con acciones como con palabras. Sobre todo con palabras, porque ciertamente uno de los más grandes es, ¿qué? Los 17 músculos que están ahí. Son 17 músculos, acuérdense. Entonces, esto hace que las personas actúen mal. ¿Actúan mal dónde? En la familia. ¿Actúan mal dónde? En la nación. Y en todos los contextos. ¿Qué significa conocer la verdad? Porque no es solamente leer la Biblia y repetirla y decir conocer la verdad, no. Hay que profundizar. ¿Qué significa conocer la verdad? Significa conocer a Cristo, porque Cristo es la verdad. No es un concepto, es una persona. No es un concepto, es Dios, es Cristo, es el Hijo de Dios. Y mira lo interesante de este pasaje que está en el libro del Evangelio de Juan capítulo 8. Pero si leemos todo el Evangelio de Juan, y si leemos las 3 epístolas de Juan, y si leemos el libro de Apocalipsis, ¿qué es lo que destaca Juan? Que Cristo es Dios. Y no es posible que nosotros podamos recibir la libertad si no es de parte del propio Dios. Entonces, al hablar de la verdad, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de aquel que es el Hijo de Dios, estamos hablando de aquel que es Dios hecho hombre. Esto de conocer la verdad, ¿qué significa? Ser transformados. Porque de hecho la palabra conocer tiene que ver con la experiencia de la relación. No son múltiples palabras en la cabeza para repetirlas de memoria. Es la relación que se tiene con Dios. No es solamente sabernos la Biblia y el arameo y el griego y el otro el hebreo. Y no, eso es una parte. Pero si no hemos sido transformados, si no hemos sufrido una metamorfosis en la mente y en el alma, simplemente nos estamos volviendo técnicamente un disco rayado. Porque el conocimiento de la verdad significa una experiencia de relación con Dios. Y eso es a través de la fe, sí, a través del estudio de la Biblia, sí, pero un tiempo de oración. Y es lo que hemos dicho siempre. Y aún también yo me pongo de forma honesta, porque a veces a uno le cuesta. ¿Cuánto tiempo estamos pasando en oración, hermano? ¿Cuánto tiempo estamos delante de Dios hablando con Él para que esa gloria de Él fluya en nosotros? Eso es determinante para entender esto de conocer la verdad. Y esta transformación, ¿qué tiene que ver? El poder de Dios. El poder de Cristo como ¿qué? Como Rey, Señor, Cordero inmolado y como el resucitado. Solamente esa virtud que está en Él es lo que va a dar a conocer y a entender esta verdad que nos hace libres. Si eso no está sucediendo, entonces este es el día o cuanto antes para pedirle a Dios que nos ayude. Como dice Romanos 1:16, el poder de Dios, ¿cuál es? El Evangelio. ¿Y para qué es el Evangelio? ¿El poder de Dios para qué? Salvación. Y la palabra salvación significa libertad, liberación. Y como siempre se ha dicho, lo hemos estudiado, no es solamente liberación para vida eterna, me voy para el cielo. Hermano, liberación para que el Señor me quite mis malos comportamientos, me quite adicciones si tengo adicciones, me quite malos pensamientos, me quite malas palabras, me quite malas actitudes, me quite el miedo, quite todo lo que está corrompido en mi vida. Para eso existe el Evangelio. Si el Evangelio no está causando ese efecto en nuestra vida, algo está pasando con nosotros, no con el Evangelio.
porque no estamos teniendo conocimiento de la verdad. Y la parte anterior del versículo dice, si ustedes permanecen como mis discípulos. ¿Y qué significa discípulo? Una relación con Cristo, diaria, permanente, constante. Entonces, esa presencia de Cristo es la que nos transforma, es la que nos hace hijos de Dios, es la que nos hace libre del pecado y nos guía por su verdad. Solo así, hermano, eso es lo que Jesús, ciertamente así lo entiendo, así lo creo, les estaba diciendo a estas personas que no lo entendieron, algunos de ellos, pues lamentablemente. Pero como último aspecto, ya para cerrar, debo decir que nosotros como la iglesia de Dios estamos llamados a influenciar espiritualmente en la nación. ¿Quiénes son los verdaderos influencers? No hay pocos majaderos, holgazanes y vagabundos que salen en las redes sociales. Esos no son los verdaderos influencers que promueven cuanta inmoralidad, no. Ustedes son los verdaderos influencers. Pero tienen que hacerlo, hermano, orando y predicando. Utiliza el teléfono y comienza a evangelizar. Usa el WhatsApp para evangelizar. Métase en las redes sociales y hable de Cristo. Ese es el verdadero ser influencer. Y si alguno de ustedes puede abrir una cuenta, comienza a grabar mensajes positivos para que le llegue al mundo entero, o cualquier otra forma para llegar el evangelio. ¿Y cómo lo hacemos? Reitero, orando, predicando, discipulando, amando, sirviendo, ayudando, haciendo el bien y dando siempre buen testimonio. La iglesia del Señor, hermano, está llamada a ser la conciencia moral del país. Cuando se forman cosas complicadas, deberían llamar a la iglesia evangélica, no a la otra. Bueno, como la otra de la mayoría, lamentablemente. Pero la iglesia evangélica es la que debe decir la cara. ¿Qué hacemos con la educación? ¿Qué hacemos con las drogas? ¿Qué hacemos con...? La iglesia evangélica es la que tiene que tener las respuestas para dársela a la nación. Ahora, ciertamente la iglesia evangélica lo está haciendo, especialmente a través de la Alianza Evangélica. Constantemente hay comunicado y ciertamente. Pero somos los llamados a ser la conciencia moral del país. Recordemos lo que nos dice el apóstol Pedro, 1 de Pedro 2:9. Esto es un mandato, hermano, para nosotros. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, usted ya es hijo de Dios, ¿sí o sí? Y usted es hija de Dios, ¿sí o sí? Ya usted tiene la identidad. Ahora le falta ejercer la identidad. No podemos quedar en la parte contemplativa. Solo oro y busco el rostro de Dios. Con respeto lo digo porque soy pentecostal. Hablo en lengua y ya. No. Esa es su devoción personal. Pero aquí dice, anunciar las virtudes de aquel. ¿Lo estamos haciendo? No me tienen que responder. A veces lo hacemos, a veces no lo hacemos, pero tenemos que seguirlo haciendo. Reitero, ya tienes la identidad como hijo de Dios, ahora tienes que ejercer esa identidad para que podamos en los próximos años celebrar de mejor manera la independencia de Panamá, pero en la medida que se van incorporando al pueblo de Dios nuevos creyentes. Porque la manera más hermosa de celebrar la patria es con gente salva. Y cuando escuchamos las diferentes canciones, sobre todo la hermana Ana María Felipe y Clarisa, qué hermoso, canciones panameñas, pero con contenido cristiano. Y es la mejor manera de celebrar la patria cuando lo hacemos honrando a Dios y que se sume al pueblo de Dios los que han de ser salvos. También recordemos Mateo 5, el 13 al 16, el pastor lo mencionó hace un momento, cuando dice que la iglesia del Señor, ¿qué es? La sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Cuál es la función de la sal? Preservar. Y la función de la luz, transformar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hermano, la sal que tiene, comienza a tirarla. Posiblemente estamos cargados de sal, comienza a soltar esa sal que tiene. Hablo en sentido espiritual, ¿no? Porque después, si no puede para cocinar ese tema, no. La sal espiritual, la luz espiritual, comience a compartirla. ¿Y eso cómo se hace? Volvemos a lo mismo. Orando, predicando, amando, sirviendo. Esa es la forma. Y sobre todo dar buen testimonio. Para concluir, la alegría por la independencia de nuestro país será real y mayor
cuando nuestros compatriotas conozcan la libertad en Cristo. Cuando podamos recuperar lo que se ha perdido por tantos años por causa del pecado, a partir de que la gente tenga una experiencia real con esa verdad, la verdad que es Cristo. En ese sentido, hermanos, tenemos que renovarnos en nuestra libertad espiritual. Recordemos que tenemos toda la capacidad de hacerlo porque el Consolador nos acompaña, hermanos. Nosotros no estamos en esta carrera cristiana solos. El Espíritu Santo está en nosotros y nos acompaña. Y donde Él está, hay libertad. Como dice 2 Corintios 3:17. Entonces, y esta parte, cuando mi hermano Julio oraba, yo dije, este mensaje mío Dios lo conectó. Porque Julio dijo algo de Josué. Y aquí lo tengo escrito. Yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. Eso fue ya para la parte final de cuando Josué iba a repartir o terminar de repartir la tierra. Él reconoció que solo las cosas van a funcionar bien en nuestros hogares y en nuestra nación cuando el Señor, Dios Todopoderoso, sea el que nosotros estamos sirviendo y estamos honrando. Hermanos, honramos la independencia de Panamá. Honramos nuestra identidad como panameños. Como le dije hace un momento, ser panameño es una emoción que uno no, a veces, wow, todo lo que está dentro se quiere salir de la emoción. Pero hermano, las cosas serían mejores hoy y siempre si Cristo fuera el Señor y el Salvador de todos los panameños. El nombre con el cual, mira esto importante, y lo mencionaba hace un principio, sobre el Evangelio de Juan. El primer versículo habla de una identidad de Cristo. ¿Cuál era? En el principio era el verbo. La palabra original era el logos. Esa es la palabra original en griego koiné. ¿Y qué significa esa palabra? El principio activo del universo. Aquel que causa que todo suceda, el logos. Ese era Cristo y es Cristo. ¿Qué significa eso? Entonces Él es el sustentador y el causante de todo lo que nosotros necesitamos para nuestro bien. Jesucristo es el Logos. Esto que está en Juan 8 no es casualidad ni accidente. Juan, inspirado por Dios, está conectando todo a un mismo punto. Solo Cristo, como Hijo de Dios, como el Verbo de Dios, como la Palabra de Dios, como el Logo de Dios, el Logo divino, puede hacer que aquello que nosotros necesitamos ocurra en nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Conocer la verdad y ser sus discípulos. Y reitero, no es solamente conocer de memoria la Biblia, sino ser transformados por ella. Esto toma tiempo, hermanos, porque hay personas que les ha tomado toda una vida abandonar muchas cosas. Pero aún así, Dios está para darnos esa salida. Porque Él es el que nos da la libertad. Y esa libertad, conocer esa verdad, es la que nos hace entonces verdaderamente libres. Bueno, hermanos, vamos a orar. Si hay alguna persona que en el día de hoy nos acompaña, que se ha sentido identificada con este mensaje, que no ha tenido la oportunidad de conocer esta verdad, yo le invito a que dé ese paso en esta mañana. Porque, hermano, esto es lo que va a determinar nuestro destino eterno. Y esto es algo que deberíamos todos tomar en cuenta. Si hay alguien que en esta mañana dice, yo necesito a Jesús para que me salve y me transforme, yo lo invito a que pase al frente, porque queremos orar por usted. Pase al frente si usted dice, necesito esa verdad para orar por usted. Vamos a orar por todos y por ustedes si pasan, si no en sus puestos, si no quieren pasar, igual oraremos por usted. Pero hay que entregarle la vida a Cristo, hermanos. Amigos, hermanos, tenemos que entregar la vida a Cristo, porque la única forma de ser libre de lo que viene después, que no va a ser broma, es creer en Jesucristo y ser salvos. Buen Dios y Padre Celestial, en esta hora hemos predicado lo único bueno que tenemos, Dios, que se llama Jesucristo. Aquel que no importó cómo estábamos nosotros, y
aún a pesar de nuestros defectos y deficiencias, nos sigue amando, nos sigue buscando, nos sigue llamando, nos sigue perdonando, nos sigue limpiando, nos sigue dando una nueva oportunidad. Señor, ayúdanos a conocer esta verdad, que eres tú, y a ser libres por ella. Cada uno de nosotros como miembros de esta iglesia, pero también todos los panameños, todas las personas que habitan este país de Panamá, que todos puedan tener esa experiencia, para que cuando termine este proceso, que cuando tú decidas venir y hacer nuevas todas las cosas, todos podamos llegar a tu presencia, libres para siempre de todo pecado, de toda maldad y de todo lo que nos hace daño. Si aquí hay una persona que necesita, porque todos necesitamos entregar su vida a Cristo, le invito a que me acompañe con esta oración. Y después, por favor, si usted hace esta oración, diríjase al pastor o a los líderes, porque queremos ayudarles a que ustedes puedan crecer en la fe en Jesucristo y puedan ser libres a través de la verdad de Cristo. Digan conmigo, no tiene que hacerlo con esto, usted mismo con Dios. Señor Jesús, he escuchado tu palabra y reconozco que te necesito. Perdóname por todo pecado y te pido que entres a mi vida y me salves y me transformes y me ayudes para ser libre del pecado, para ser tu hijo y para ser tu discípulo. Gracias por lo que hiciste por mí en la cruz, y me pongo en tus manos de aquí en adelante para que se haga tu voluntad en mi vida. Que mi nombre sea escrito en el libro de la vida, y de aquí en adelante la salvación esté conmigo para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Ese camino se oración. Quiero vivir haciendo insensible. La necesidad de Jesucristo.
idiosincrasia. Padre Santo, pon tu mano, Rey. Pon tu mano, Dios. Bendiga Panamá. Bendiga Panamá. Trae paz a Panamá. Da sabiduría a los gobernantes. Señor, dirección. Aleluya, para administrar la nación, Dios mío. Padre Santo, para administrar los recursos que tú has dado, Padre. Que no se desvíen, que no se pierdan, Señor. Oh Dios, sino que se usen para el pueblo, para las necesidades del pueblo, de la nación. Padre, oh Dios, aleluya, en salud, en educación, en infraestructuras. Oh Dios, aleluya, Padre, y todo aquello que el pueblo necesita, Señor. Muchas veces, cosas básicas, Señor. Aleluya, como una buena calle, como agua potable, Señor, como medicamentos, oh Dios, para el pueblo, que sean accesibles. Padre, cuántas cosas, Dios, necesitamos, Dios mío. Aleluya, Padre, trae a Panamá esa paz, trae a Panamá esa bendición, esa prosperidad verdadera que tú das, oh Dios, aleluya, cuando hay justicia en la nación, porque la justicia engrandece la nación, pero el pecado es afrenta de las naciones, Dios. Aleluya, Padre, queremos que Panamá sea esa nación bienaventurada del Salmo 33:12, Señor. Esa nación bienaventurada cuyo Dios es Jehová, cuyo Señor es Jesús. Aleluya. Oh Dios, sí, Señor. Gracias, Padre. Bendiga, bendiga, Señor, a Panamá. Bendiga a su gobernante, a sus hombres, a sus mujeres, Señor. Aleluya. Bendígalos, Dios. Bendígalos, Dios. Bendígalos, Dios. Aleluya, Padre. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios, gracias, oh Dios, gracias, oh Dios, gracias, Dios. Aleluya, Padre, bendito por los hijos, Señor. Gracias, oh Dios, por la verdadera libertad. Gracias por la verdadera libertad que tú das, Señor. Necesitamos esa libertad para Panamá, para los panameños, Dios mío, que todavía son esclavos del vicio, del alcohol, del cigarrillo, del adulterio, de la cerveza, del ron. Padre Santo, de cuántas cosas, oh Dios, que me esclavizan. Padre Santo, trae la verdadera libertad a Panamá. Trae la libertad verdadera a Panamá, a cada panameño. Aleluya, Padre Santo, cada uno que aquí habita, Padre Santo. Trae esa verdadera libertad. Trae esa verdadera libertad, Dios, que solo tú puedes dar. Solo tú eres el verdadero libertador, el emancipador. Aleluya, de los pueblos, Señor, de las naciones. Padre, venga tu reino, Padre, venga tu reino pronto. Venga pronto tu reino, Señor. Esa oración es modelo. Pero de hoy es tu Señor. Venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino pronto, Señor. Sobre los reinos de este mundo, Dios. Aleluya, un reino de justicia, de paz, de verdad. Padre Santo, Dios mío, un reino verdadero, donde habrá verdadera justicia, donde habrá verdadera paz, donde habrá verdadera prosperidad, Señor. Aleluya. Oh Dios, Señor, aleluya, Padre, gracias. Gracias, oh Dios, gracias, oh Dios, gracias, oh Dios. Alabado, alabado, alabado Dios. Alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios. Oh, glorificado, glorificado, glorificado Dios. Glorificado Dios, aleluya, Padre, gracias, Señor. Gracias, oh Dios, gracias, oh Dios. Gracias, oh Dios, gracias, oh Dios, aleluya. Bendito por los siglos, Dios. Bendito por los siglos, Padre. Aleluya, Dios, gracias. Gracias, Señor, gracias, oh Dios. Gracias, Padre mío, gracias, Padre Santo, aleluya. Tu hijo soy.
las adoraciones. Díselo, quiero estar contigo, Señor. Dile, Abba Padre, te necesito. Jehová Jireh, te necesito. Jehová Rafa, te necesito. Jehová Nisi, estar contigo es una dulce bendición. Aleluya. Gracias, Padre Celestial, por tu institución. Gracias, Dios, por tu renuevo, por tu palabra, Dios. Aleluya. Gracias por recordarme que soy libre en ti, oh Dios. Gracias, Padre Celestial, por tu visitación. Le damos las gracias. Gracias, 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 Dios. Gracias, Señor. Gózate en el Señor y dale un fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Ahí ven ese silbo apacible mientras, qué bonito, ¿verdad? Cuando terminamos de estar en la casa de Dios y sentimos que el cuerpo está tranquilo, está quieto en el Señor.